¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos, matrimonios. Dice Andrés, jóvenes, también antiguos y de todo. Ya de 5 para arriba ya son antiguos. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Qué les parece? ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto? No sé a ustedes, pero a mí se me hace largo a veces el mes. Ya ven que tenemos solamente una vez al mes matrimonios y a veces se me hace largo. Entonces lo vamos a hacer cada semana. No se crean, Vamos a esperar la dirección de parte del Señor, pero por lo pronto pues vamos a disponer nuestro corazón para lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta noche, y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 25 al versículo 31, manténgalo ahí. Efesios 5, del 25 al 31. ¿Ya lo tiene? Vamos a orar antes de comenzar con la lectura. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle que nos enseñe más de su palabra como matrimonio, así que nuestro corazón se ha transformado por Él para ser matrimonios de ejemplo. A mí se me quedó grabada una frase del pastor Sergio Dueñas acerca de tener un matrimonio antojable. ¿Cuántos quieren matrimonios antojables? Que los vean y que se antoje casarse. Porque el mundo ahorita ya no quiere eso. El mundo ahorita lo que quiere es a ver si funciona. Hay que juntarnos a ver si funciona. Pero eso no es lo que manda la Biblia, eso no es lo que manda Dios. Dios es un Dios de orden y Él diseñó el matrimonio. Entonces vivamos de manera que podamos evidenciar ese diseño perfecto que sí funciona y que estando Dios presente en nuestras vidas, bueno, es un matrimonio antojable, algo que los demás quieren también, principalmente nuestros hijos, que en algún momento, en el caso mío, pues van a crecer y yo quiero que tengan un buen concepto del matrimonio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, queremos venir delante de tu presencia, queremos disponer nuestro corazón, nuestras vidas para adorarte, queremos conocerte más y sobre todo queremos agradecerte por toda la paciencia que has tenido con nosotros. Gracias por la paciencia que has tenido conmigo, Señor, como varón, y también gracias por la paciencia que tienes hacia la mujer como ayuda idónea. Sé que tú sigues trabajando en nosotros, sigues perfeccionando tu obra y estamos seguros de que si disponemos nuestras vidas, tú seguirás enseñándonos y seguirás transformándonos. No queremos vivir igual toda la vida, queremos ir creciendo. Queremos ir de gloria en gloria, siendo transformados a tu imagen por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada matrimonio que está aquí presente, que se esforzó, que tomó la decisión de recibir tu palabra en lugar de hacer otra actividad o estar en algún otro lugar. Bendícelo, Señor. Bendice cada matrimonio que está aquí, así también cada matrimonio, cada persona que está viendo la transmisión. Ayúdanos, tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti. Queremos experimentarte de una manera más profunda en nuestras vidas. Ven, cambia nuestro corazón, renueva nuestros pensamientos y enséñanos para vivir una vida digna del llamado que tú nos has hecho. Gracias, amado Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Toma en tus manos este tiempo, esta reunión, la palabra que se va a dar, y llena este lugar con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Efesios capítulo 5, vamos a leer del 25 al 31, y dice así:
maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La última reunión vimos un tema que espero que lo tengan en mente, que titulamos Un matrimonio con propósito. ¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, vamos a estar viendo parte acerca de este mismo tema o subtemas. Se podría decir que esta es la parte 2 de un matrimonio con propósito, debido a que en la última enseñanza no pudimos desarrollar de una manera adecuada todas las formas en las cuales el Señor nos demanda como matrimonio que nos amemos. Y precisamente el tema de esta noche que vamos a tratar es 7 formas del amor matrimonial. 7 formas del amor matrimonial, basado en el pasaje que acabamos de leer. Y el título que le vamos a poner a esta enseñanza es El gozo de entregarnos por amor. ¿Cuántos están dispuestos a entregarse? Bueno, eso debe de producir gozo y la motivación debe de ser el amor. Lo hemos dicho, lo hemos comentado en reuniones pasadas e incluso en las reuniones generales, que todas las cosas que vivimos a lo largo de la vida se magnifican en el matrimonio. ¿Cuántos saben esto? Todo lo que vivimos, los defectos, las virtudes, todo se magnifica en el matrimonio, principalmente los defectos. Regularmente escuchamos antes de casarnos o cuando estamos conviviendo con otros matrimonios, regularmente escuchamos la frase de que en el matrimonio todo es más difícil. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Cuántos les ha llegado el susurro o el comentario de que en el matrimonio todo es más difícil? Bueno, a mí me ha llegado muchas veces. Se dice que aquellas cosas que nos causan frustración o que nos son difíciles de manera individual, en el matrimonio se vuelven 10 veces más complicadas. E incluso el carácter mismo de una persona dentro del matrimonio dicen que se vuelve más difícil. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? De modo que si eres impaciente, se dice que en el matrimonio eres 10 veces más impaciente. ¿Cuántos han experimentado esto? Pues mis hermanos, esto es una realidad, ¿eh? Es una realidad. En el matrimonio se magnifican nuestro carácter, se magnifican las circunstancias. ¿Por qué? Por el simple hecho de que acabamos de leer que los dos seremos una sola carne. Entonces somos dos personas distintas, con pensamientos, con culturas, con educación distinta, queriendo embonar en una sola. Y a veces es complicado hacer esto. A veces es complicado llevar este tipo de situaciones. Pero no necesariamente o no precisamente esto de la magnificación de las circunstancias o del carácter debe de ser en un sentido estrictamente negativo. Porque siempre cuando hablamos de matrimonio, la mayoría de las personas tienen en mente dificultad. Y no precisamente el que se magnifiquen las cosas, que se hagan más grandes en el matrimonio debe de ser en un sentido negativo, no. También puede ser en un sentido positivo, o debe de ser también en un sentido positivo. De modo que las cualidades y las virtudes que poseemos cada uno, tanto la mujer como el varón, también puedan hacerse más grandes. Y a lo mejor cosas que en tu vida de soltero, de independencia, no se
reconocían, a lo mejor la esposa te lo comienza a reconocer, o el esposo a la esposa, como el arte de la cocina, ¿verdad? Que a lo mejor muchas esposas no habían tocado la cocina y en el matrimonio la comenzaron a tocar y se hizo una cualidad impresionante. Bueno, esto fue en el caso mío, ¿verdad? De mi esposa. Cocina riquísimo, luego nos va a hacer aquí algo, ya que pase la pandemia. Pero no necesariamente tiene que ser, o se tienen que expresar las cuestiones negativas del carácter o las dificultades, no. También las cualidades y las virtudes se deben de expresar de una manera más preciosa en el matrimonio. Ahora, mis hermanos, en la palabra observamos mandamientos. Es lo que la palabra de Dios nos marca, mandamientos. Y los mandamientos de Dios se deben de tomar en serio. No se deben de tomar como una cuestión de consejo simplemente o de opinión. No, los mandamientos que Dios expresa en su palabra se toman en serio. ¿Cuántos saben esto? Se deben de tomar en serio. No se puede jugar con los mandamientos de Dios. Y todo aquello que se nos demanda, ya sea como hermanos en Cristo o como iglesia, también son principios que debemos de aplicar a la vida matrimonial. Y que muchas veces pensamos que porque no es mi hermano, en lo que la palabra de Dios se está refiriendo en relación a un mandamiento, yo tengo el derecho de pasarlo por alto en mi matrimonio. Cuando la realidad es que se debe de magnificar esa responsabilidad con tu pareja. Si la Escritura te dice que ames a tu enemigo, o que ames a tu prójimo, que ames a tu hermano, ese amor que Dios te demanda que demuestres y que sea una acción visible delante de los demás, delante de tu prójimo o de tu hermano, ¿cuánto más mi hermano debe de hacer una acción visible dentro del matrimonio? Se debe de magnificar y se debe de aplicar a la vida matrimonial de una manera más excelente, porque no hay una relación más íntima en la tierra que la del matrimonio. No existe ninguna relación más íntima y perfecta que el matrimonio. La Escritura nos habla de que el reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Bueno, por tanto, si mi matrimonio entonces vive y mi matrimonio se desarrolla dentro del reino de Dios, si mi matrimonio se desarrolla dentro del gobierno de Cristo, entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que debiera de prevalecer en mi matrimonio? Muy simple, la justicia, el gozo y la paz. ¿Están de acuerdo? Porque en esto consiste el reino de Dios. En la iglesia, en la vida individual de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y es lo mismo aplicable al matrimonio. El matrimonio debe de ser lleno de gozo y de paz y de la justicia divina. Y aún más que en cualquier otra relación. Desgraciadamente, mis hermanos, en ocasiones hay esposos o hay esposas que se la llevan mejor con una amiga o con un amigo, con un familiar, con un hijo, con un padre, con algún hermano, que con su pareja misma. Y pasan años de vida matrimonial y no aprenden a tener una relación de gozo y de paz dentro de su matrimonio. Y ven al amigo, ven al papá, ven a la mamá, ven a los hijos y se gozan más que ver a la pareja. Y aquí es cuando se refleja una falla, mi hermano. Aquí existe una falla declarada, la cual se tiene que corregir a fin de poder crecer en el reino de Dios como matrimonios y tener o experimentar como consecuencia la plenitud de Cristo. De otro modo, los matrimonios mueren, y sí, hasta que la muerte los separe, pero mueren sin haber experimentado la plenitud de Dios en su vida matrimonial.
y no cumplen el propósito del cual hablamos la semana, no hace un mes, acerca de el propósito del matrimonio o de la institución matrimonial. Por lo tanto, si tenemos una relación mejor o más excelente con alguna otra persona que no sea con nuestra pareja, hagamos un alto y reflexionemos y corrijamos ese error que es evidente, para que entonces podamos ordenar todas las demás áreas de nuestra vida y ser plenamente felices en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos? 4. 4 de diferentes parejas todos. Mi hermano y mi hermana, cumplir con los propósitos divinos indudablemente debe de producir gozo y paz. Si yo no puedo decir que soy una persona obediente a Dios y no tener gozo y paz en mi vida. No se puede, es imposible, porque el cumplir con la palabra de Dios, el cumplir con sus mandamientos, el vivir en el orden que Dios nos demanda, indudablemente produce gozo e indudablemente produce paz. El salmista David lo declaró en el Salmo 40, en el versículo 8. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mi corazón. Cumplir con tu voluntad es mi más grande alegría. Por lo tanto, si no hemos experimentado esto de la más grande alegría en mi vida y en mi matrimonio, entonces es momento de comenzar a desear experimentarlo, es momento de comenzar a buscar experimentar, porque no hay mejor lugar para comenzar, mi hermano, a hacer la voluntad de Dios, y no hay mejor lugar para comenzar a experimentar la alegría de la palabra, de la presencia del Señor, que en el mismo matrimonio. No lo hay. ¿Quieren ser felices? Comiencen a ser felices en su matrimonio. De otro modo, en ninguna otra de las áreas de su vida van a poder ser felices ni plenos. Van a estar, como nos enseñaba Abraham en miércoles, en la enseñanza de la plenitud de Cristo, como una montaña rusa, a veces arriba y a veces abajo. Tienes trabajo y andas contento, no tienes trabajo y andas enojado con medio mundo. Estás sano y andas feliz, estás enfermo y andas arrastrando la cobija, porque no has aprendido a ser feliz, no has aprendido a experimentar la plenitud de Cristo, porque no buscas la obediencia a sus mandamientos, no buscamos el andar en el orden de la enseñanza de la palabra. Y si no hemos experimentado la alegría, mi hermano, creo que es un buen momento para experimentarla, ¿no? O para comenzar a buscarla. ¿O cuántos matrimonios piensan ser infelices toda la vida? ¿Verdad que no? Entonces es buen momento para comenzar a buscar esa dicha y esa plenitud que el Señor quiere darnos como matrimonios. Y les digo, no hay ningún lugar mejor, ningún área mejor en la vida del hombre que en el matrimonio para comenzar a experimentar esta felicidad. No existe, mi hermano. Y desde luego, un matrimonio pleno siempre va a ser el resultado de una íntima comunión con Dios, no la causa. Es decir, no busco un buen matrimonio para poder tener una buena relación con Dios. No, comienzo a tener una buena relación con Dios y a ordenar mi vida de manera individual para que como resultado entonces yo pueda obtener una relación matrimonial e íntima juntamente con Cristo. Recordando un poco de lo que vimos la última enseñanza en cuanto al propósito del matrimonio, dijimos que Cristo es el marido perfecto. No hay ni un marido que sea más perfecto que Cristo. ¿Cuántos están en contra de esto? ¿Cuántos no opinan de la misma manera? Cristo es el marido perfecto, mi hermano, en todos los sentidos. Y no solamente el marido, en todas las áreas, pero hablando del matrimonio, Cristo es perfecto como marido. Y de ahí debe de partir nuestro comportamiento como matrimonios. El hombre encabezando la relación matrimonial y por supuesto la familia. Porque nosotros somos cabezas del hogar.
¿verdad? Somos cabezas. Repite conmigo, yo soy la cabeza. ¿Alguna mujer se escuchó por ahí? No, las mujeres no. No, los varones, yo soy la cabeza. Los maridos somos los que debemos de comenzar a comportarnos como ese marido perfecto que es Cristo Jesús. A observar sus palabras, a observar sus hechos, sus acciones para con la iglesia, porque lo dijimos, el matrimonio debe de ser un reflejo del amor y del comportamiento de Cristo para con su iglesia. Debe de ser una réplica. Y el comportamiento de la iglesia simplemente dijimos que era una consecuencia o un resultado de la demostración del amor de Cristo. Lo leímos en 1 de Juan 4:19, si lo recuerdan, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Es el mismo principio que se aplica en la vida matrimonial. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por tanto, el propósito del matrimonio se cumple, mi hermano, cuando ambos, tanto el varón como la mujer, cumplen adecuadamente con sus responsabilidades a la manera en la que Cristo cumple con la iglesia y la iglesia debe de cumplir con Cristo. En todas las áreas. ¿Cuántos aquí somos iglesia del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí confiamos en Cristo? ¿Verdad que sí? Bueno, mujer, tu responsabilidad es confiar en tu marido. Obviamente confiar en Dios, pero también confiar en tu marido, que es la cabeza de tu hogar, la cabeza de tu matrimonio. Porque es precisamente, mi hermano, en este propósito de cumplir con responsabilidades, tanto la mujer como el varón, que el matrimonio comience a impactar la vida de otros. Comienza a llenar su entorno de un dulce olor de Cristo, y este olor se antoja a todos los que le rodean. Yo recuerdo un matrimonio que se antojaba, el matrimonio del pastor Carlos y su esposa Berta. No sé cuántos los conocieron como matrimonio, pero veías al pastor Carlos y le abría la puerta del carro y la subía, o sea, la trataba como su princesa. Y los veías y decías, qué buen matrimonio. Digo, yo era soltero en aquel tiempo, ¿no? Y les decías, qué padre. Se antojaba, pero es precisamente en este propósito de observar a Cristo y observar a la iglesia e imitar a Cristo, y la mujer imitar a la iglesia, cumplir con esas responsabilidades, cumplir con ese propósito, que comienzan a impactar la vida de otros. Comienzan a llenar su hogar del olor de Cristo, comienzan a llenar la congregación del olor de Cristo, el trabajo del olor de Cristo, del amor, un amor que se antoja a todos los que les rodean. ¿Cuántos varones están dispuestos a hacer esto? A ver, varón, repite conmigo, me debo de comportar como Cristo. Voltea a verlo con ojos de pistola, mujer, para que sienta la presión un poquito. Todavía no instalamos las cámaras, pero va a haber cámaras, y vamos a pasar los videos cada aniversario. ¿Cuántas mujeres están dispuestas también a actuar como la iglesia se comporta con el Señor? Una iglesia santa, dice la Escritura. Una iglesia que se atavía de santidad, una iglesia que se atavía con ropa preciosa, de lino fino, para presentarse delante de su varón. ¿Cuántas mujeres están dispuestas? 3. Se escucharon mal los varones, Vamos a aumentar la reunión de mujeres y disminuir la de los varones. No, mujer, ahora tú repite, debo de corresponder como la iglesia a Cristo. No tengan miedo, mujeres. Se están quedando abajo, Bueno, vamos a seguirle. Es precisamente en esto, mi hermano, en el deseo de ser un imitador fiel de Dios y de su iglesia,
que el matrimonio comience a tomar sentido. De otra manera, crecemos como matrimonios o avanzamos como matrimonios, pero como caballos desbocados, aprendiendo a la prueba y el error, a la prueba y el error, cuando todo está escrito para que nosotros podamos aprender aún sin cometer errores. Hay uno que otro que dice, es que no se experimenta sino en cabeza ajena, lo cual es una mentira, mi hermano. Entonces, ¿para qué está escrita la Biblia? Cuando la Escritura dice que las cosas que se escribieron fueron para nuestro ejemplo, para que no caigamos en semejante desobediencia. No, mi hermano, podemos experimentar y aprender aún antes de cometer el error, y eso nos va a llevar a una plenitud. Por lo tanto, necesitamos amar de la manera en que Cristo nos ama. Y la iglesia corresponder de la manera en la que recibe ese amor de parte de Dios. Dice en Efesios, el pasaje que leímos, capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hablemos un poco del amor con el cual dice la Escritura que debemos amar, porque dice la Escritura, amemos a nuestras mujeres. Por lo tanto, mi hermano, debemos de hablar un poco del amor, y si no entendemos de raíz lo que es el amor, pues entonces no vamos a entender cómo debemos amar. Porque el propósito del matrimonio se fundamenta y se desarrolla y se culmina en el amor. ¿Cuál amor? Muy sencillo, el amor de Cristo. El amor demostrado por Cristo al entregar su vida en esa cruz. Pero esto significa que debemos entender la verdadera forma del amor a fin de poder entender cómo debe ser nuestro desarrollo matrimonial. Por eso el tema que vamos a tratar, 7 formas del amor matrimonial. Porque si entendemos la verdadera forma del amor, entonces nuestro desarrollo matrimonial va a ser cada vez más excelente. Y vas a querer desarrollarte más con tu esposa en la vida espiritual y en la vida natural. Recordemos, mi hermano, que el matrimonio no solamente debe de ser bueno. ¿Cuántos tienen matrimonios buenos aquí? Bueno, el matrimonio no solamente debe de ser bueno. El matrimonio no solamente debe de ser pasable, sino que el matrimonio, mi hermano, debe de ser pleno y debe de ser extraordinario en su intimidad. Porque aquí, o en el mundo, o en donde quiera que estemos, podemos mostrar una cara de matrimonio. Pero el matrimonio en lo íntimo debe de ser extraordinario. Repite conmigo, extraordinario. ¿Y qué es algo extraordinario? Algo que no se ve en cualquier lugar. Algo que no lo encuentras a la vuelta de la esquina. Algo que es raro. ¿Cuántos raros matrimonios hay aquí? ¿Cuántos? Yo quiero hacer un matrimonio raro, pero raro a la forma de Dios. Un matrimonio extraordinario en lo íntimo y en lo secreto de mi habitación con mi esposa. Porque ahí es lo que vale la pena. Eso es lo importante, mi hermano. Si no, entonces no estamos viviendo la realidad de lo que estamos viviendo en el matrimonio. El matrimonio debe de ser extraordinario. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está en él, mi hermano. Y donde está la presencia del Señor debe de haber cosas grandes y maravillosas. La presencia del Señor cambia, la presencia del Señor transforma, llena. Y donde está la presencia del Señor, en el matrimonio, donde la presencia del Señor gobierna, entonces debe de haber cosas maravillosas y extraordinarias. Porque la esencia de Cristo se refleja en la relación. Cristo amando de una manera indescriptible y la iglesia correspondiendo y aprendiendo de ese amor para ser recíproco. Por lo tanto, el parámetro es Cristo, mi hermano.
Es su forma de amar. El parámetro es la forma de vivir de Cristo. No es mi modo. No es eso de, es que así soy yo. Es que es como soy y nadie me va a cambiar. No, entonces Cristo no habita en tu vida. Porque Cristo no produce un estancamiento. Cristo no produce cosas sin sentido, o vanas o superficiales. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, libertad para tomar decisiones y ser transformados por Él. No es como yo creo que debe de ser, etcétera. No es de esta manera, no es a mi modo. Por tanto, no debemos de conformarnos al matrimonio que estamos viviendo, sino debemos de buscar mejores matrimonios. Busquemos más de Dios en nuestro matrimonio y construyamos un verdadero matrimonio fundamentado en el verdadero amor de Cristo. Ahora, mi hermano, amor no significa romance, porque puede ser muy romántico, pero puede ser muy egoísta también. Por lo tanto, amor no significa ser romántico o no significa romance. Está bien que le lleves flores, pero yo he visto hombres que golpean a sus esposas y también le llevan flores. O hombres que no toman en cuenta a su mujer y también las preparan cenas románticas. Por lo tanto, el amor no significa romance, tampoco significa emoción. Que hoy tengas un matrimonio del cual no te quieras divorciar y al siguiente día ya estés pensando en la separación. Tampoco el amor es emoción. No significa una imposición tampoco. No significa incluso, mi hermano, enamoramiento. Amar a nuestras esposas, varón o mujer, amar a tu esposo, significa vivir por él o vivir por ella. Y vivir para él y vivir para ella. O el tiempo en el que estuvo Cristo en esta tierra, ¿para quién creen que vivió? Dice la Escritura, para formar a su iglesia. Desde que nació a este mundo, nació por y para su iglesia. Qué impresionante, ¿no, mi hermano? La palabra amar, casi todos conocemos el significado. En este pasaje es agapao, la palabra griega agapao, que es muy similar a la palabra ágape. Ambas vienen de la misma raíz, pero significa un afecto y un deleite entrañablemente intenso. O sea, un deleite y un afecto que te consume hasta lo profundo de las entrañas. También significa un festín de amor. ¿Saben qué es un festín? Un banquete. Un banquete espléndido. Como si fueras al Cirlón Atascade, pero la comida estuviera así deliciosa. Que volteas para todos lados y hay comida por donde quiera. Un banquete espléndido, un banquete magnífico. Una comida excelente y generosa, o sea, que hay de sobra. Eso es lo que significa amor. Un banquete lleno de la presencia del Señor. Cuando se usa esta palabra, amor o agapao, en relación a Dios, expresa, mi hermano, el profundo y constante amor e interés de ese ser perfecto hacia personas totalmente indignas de recibir ese amor, pero que aún así lo derrama. O sea, el amor de Dios hacia los hombres, que al mismo tiempo ese amor, al darlo, produce y promueve en aquel que recibe el amor una correspondencia de amor reverente hacia aquel que se lo está dando, es decir, nuestro amor como hombres hacia Dios, o el amor de la iglesia hacia Cristo, en correspondencia de sentirse no digna de recibir ese amor. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Bueno, algo similar.
Algo similar, en donde se desposa a una ramera y se le da una posición que no merecía. Algo similar, es lo que hizo Cristo con su iglesia, porque así somos, mi hermano. Imagínense qué gratitud debería de tener una persona a la cual le das amor y no lo merece. Por eso dice la Escritura, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, produce una vergüenza para arrepentimiento, para producir un cambio. Si no ha leído el libro de Oseas, entonces vea la película de Mujer Bonita. Es lo mismo también. No se crea, mejor lea el libro de Oseas. Bueno, también vea la película, pues. Pero es ese amor del hombre hacia Dios correspondiendo. Y al mismo tiempo ese amor produce un amor práctico hacia aquellos que participan del amor, es decir, un amor entre los hermanos o un amor entre los mismos miembros de la iglesia. Y un deseo también de ayudar a otros a que busquen ese mismo amor del dador, o sea, de Dios. Un amor por las almas perdidas. Pero en fin, mi hermano, el amor solo se puede conocer a base de las acciones que produce o que provoca el amor. Yo no puedo decir que tengo un amor ágape si mis acciones van en contra de lo que significa tener un amor ágape. Según mis acciones, es entonces como yo estoy dando a conocer el amor que yo estoy recibiendo de parte de Dios y que yo estoy dando hacia las personas que me rodean, principalmente hacia mi esposa o hacia mi esposo. No se trata, mi hermano, de un amor basado en la complacencia. Porque muchos creen que por consentirle todo a la esposa, eso es amarla. No. Tampoco es amar cuando complaces en todo lo que te solicitan o todo lo que te piden. Tampoco es afecto solamente. Es decir, no es causado, mi hermano, por ninguna excelencia de objetos o ninguna excelencia de obras. O en otra palabra, el amor, el cual se refiere la palabra de Dios en este pasaje, es al amor incondicional de Dios. ¿Y qué significa incondicional? Sin condiciones. No es si se porta bien, no es si lo merece, no es si me obedece, no, mi hermano, no es por nada, simplemente se da y punto. ¿Cuánto amor nos falta de este tipo? Porque a veces, como varones, cometemos el error de no mostrarle amor a la esposa simplemente porque no nos obedece o porque no se sujeta. Y es como si Cristo no te mostrara amor a ti simplemente porque no le obedeces. Y la realidad es que Cristo siempre nos muestra amor, incondicionalmente. Y la esposa debe demostrar ese mismo amor al varón. Es que no es un varón conforme al corazón de Dios. Bueno, al momento de que tú no lo amas como Cristo te demanda, tampoco eres una mujer virtuosa ni conforme al corazón de Dios. Y se hace un ciclo vicioso que no termina sino en la amargura y la decepción y el desánimo matrimonial. Algo que no es antojable para nadie. Cuando una persona, mi hermano, pone su mirada en su propia voluntad o complace sus propios deseos, entonces está negando el amor de Dios. Está negando que en algún momento recibió esa gracia inmerecida de parte de Cristo. Cuando nosotros no amamos a la esposa o al esposo de la manera que Cristo nos ha amado, entonces negamos y nos comportamos como una persona gentil y pagana. Suena duro, pero es la realidad. Nos comportamos como alguien que no ha conocido el amor de Dios. Porque ¿con qué cara le negamos el amor a la esposa? ¿O con qué cara le niega la esposa el amor al marido cuando Cristo nos ha derramado abundantemente y sin reproche toda su plenitud y todo su amor hasta la sangre? Este amor, mi hermano, no es un impulso que provenga de los sentimientos, porque es muy común que
el amor lo mezclemos con los sentimientos, y si tengo ganas de amar, amo, y si no tengo ganas de amar, entonces me reservo el derecho de amar. Y no funciona así el amor de Dios. El amor de Dios no proviene de sentimientos. Imagínese, mi hermano, si el Señor fuera sentimental. Ya no la contaríamos, porque cada rato le fallamos, con pensamientos, con palabras, con acciones. Cada rato somos orgullosos. En todo momento andamos pensando cosas vanas. Imagínense si el Señor derramara su amor en base a sentimientos, o si el Señor fuera emocional como nosotros. No tendríamos una idea clara de lo que es el amor. Porque los sentimientos en muchas ocasiones no concuerdan con lo que realmente la palabra de Dios nos demanda. O en otras palabras, el amor en muchas ocasiones no concuerda con la inclinación de los sentimientos. Los sentimientos se inclinan hacia un lado, hacia irte a dormir a otro cuarto. ¿Cuántos han ido a dormir a otro cuarto? No conteste. Pero los sentimientos te inclinan hacia eso. Hacia irte a dormir a otro cuarto, a irte con los amigos, a derramar tu llanto con la amiga o con alguna otra persona. Pero el amor no concuerda con muchas veces lo que los sentimientos quieren llevarnos a hacer, mi hermano. Tampoco se derrama sobre lo que conviene o lo que no conviene, sino que siempre busca el bien de todos, mayormente de la pareja, mayormente del matrimonio. Por lo tanto, todo esto significa que no tenemos que amar a nuestras esposas o al esposo a mi modo, a mi manera, no se puede. Sino que dice la Escritura y dice el mandamiento, como Cristo amó a la iglesia. Ese es el principio de todo amor. Cristo enseñándole a la iglesia el amor, y la iglesia poniendo atención a ese amor, recibiéndolo y correspondiéndole. Igual en la vida matrimonial, el varón amando y enseñando a la esposa a amar, la esposa observando el amor y correspondiendo a ese amor. Nótese, mi hermano, que el Señor no deja abierta la situación, no deja abierto el amor al criterio personal. Porque podemos caer en el error de pensar que amamos a la esposa de la manera correcta, pero el comparativo, si realmente lo estamos haciendo, va a ser el amor de Cristo, no lo que nosotros creemos, pensamos o sentimos que es correcto o que no está tan mal. Por lo tanto, no debemos de priorizar el amor solamente en la manutención, porque muchos piensan que con llevar dinero a la casa ya están amando. No debemos priorizar tampoco el matrimonio solamente en la protección física, o un techo, o vestido, o comida, porque aunque es parte importante de la demostración del amor, no es el principio fundamental del amor. Y algo súper importante, mi hermano, de entender, es que si nosotros creemos que la palabra es inspirada por Dios, si creemos que la palabra no contiene error, si creemos que la palabra no cambia y que es aplicable a cualquier tiempo, entonces podemos también creer en cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los Efesios el orden en el cual se debe de manifestar este amor. Habla a las esposas acerca de la sujeción. En el versículo 24, esposas, estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Habla a las esposas acerca de la sujeción, una responsabilidad sin importar cómo sea el marido. Sin importar cómo sea. Siempre y cuando no transgreda la palabra, la autoridad o el carácter de Cristo, claramente.
Pero sin importar cómo sea el marido, dice la Escritura, sujétate a tu marido. Y el mandamiento a los varones es de amar a la esposa, a fin de que a la esposa se le haga más fácil sujetarse. Porque aún en nuestra naturaleza caída, mi hermano, a veces nos cuesta trabajo la sujeción, aun cuando el varón o la esposa cumplan con sus responsabilidades. Muchos varones tienen una esposa que es muy sujeta a ellos y aún así no les muestran amor. O viceversa, hay muchos varones que realmente están amando a sus esposas y aún así la esposa le cuesta trabajo sujetarse a él. Pero ambos tienen su responsabilidad. Y esto no quiere decir de ninguna manera que la mujer no deba amar al esposo o que la esposa no deba respetar a la mujer, porque en una ocasión un hermano decía que la mujer, la manera en la que la mujer le muestra amor a su marido es a través del respeto. Y tiene cierta verdad, pero no está en su totalidad, porque el respeto no descalifica todas las demás áreas o las formas del amor. El respeto es una forma de amar solamente. El que la palabra haga énfasis en la mujer respetando al marido, pues es simplemente por la naturaleza de la mujer, que se quiere enseñorear siempre del marido, de acuerdo a lo que Dios estableció en un principio como consecuencia del pecado. Pero no descalifica la una a la otra. La mujer debe de amar a su marido y el marido debe de respetar a la mujer. Porque aun cuando se destaca la palabra amar en la relación al varón y se destaca la palabra respetar en relación a la mujer, ambos tienen responsabilidades similares. La responsabilidad de amarse el uno al otro, así como antes dice la Escritura, someteos los unos a los otros, el marido a la mujer y la mujer al varón, ambos tienen que estar sujetos el uno al otro. Pero se le impone el amor primeramente al varón, porque él es la cabeza, o nosotros somos la cabeza. Nosotros somos la imagen y la gloria de Cristo, como lo vimos también en la reunión de varones. Somos la imagen y la gloria de Cristo, de modo que como Cristo ama a su iglesia, también el varón comience a amar a su esposa y la esposa le corresponda también amándolo a él. Es el varón, mi hermano, quien tiene que comenzar con la demostración del amor en su relación matrimonial. Muchos varones están esperando a que la esposa los ame. Pues siéntate mejor, varón, porque la responsabilidad es tuya, no de tu esposa, no de tu mujer. La responsabilidad de demostrar el amor en tu casa es tuya. De modo que tus hijos vayan creciendo y vean la demostración del amor más palpable en ti que en tu esposa. O que vean en la esposa un reflejo de la enseñanza del varón. Porque esto está establecido con el fin de producir una respuesta fundamentada en el mismo amor hacia el marido, un amor y un respeto de la mujer también al marido. O en otras palabras, como varones debemos replicar el amor de Cristo en sus diferentes formas, a fin de que nuestras esposas repliquen el amor de Cristo reflejado en nosotros. Porque el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Así lo dice la palabra, ¿no? 1 Corintios 11. Por lo tanto, nosotros como varones somos los responsables. Y la primera forma en la que nosotros tenemos que demostrar ese amor incondicional, ese amor ágape, es en la entrega. Varón, te tienes que entregar por tu mujer. Ya basta de reservarte tu vida. Ya basta de quedarte con tus tiempos. Es que es mi tiempo. Es que es mi vida, aún espiritualizan muchos varones su tiempo. Es mi tiempo con Dios. Y tu mujer allá echa pedazos con los niños. Te aseguro que Dios prefiere que dejes tu ofrenda ahí y vayas y te reconcilies con tu esposa, a que estés creando una vida de religiosidad. Es la primera forma del amor, el amor en la entrega, mi hermano. La Escritura dice, se entregó a sí mismo por ella.
Por lo tanto, significa que no puede existir el amor sin la entrega. La entrega de uno mismo, de lo que tú eres como varón. Y te aseguro que si tú, varón, comienzas a entregarte por tu esposa llegará el día en el que también comience a replicar ese mismo comportamiento y comience a entregarse por ti. Porque va a sonar fuerte, mi hermano, pero es una verdad. Es una vergüenza a veces que la esposa se entregue más que el varón, cuando el varón es cabeza. Y hay mujeres que se entregan del todo, mi hermano. Y se esfuerzan y sacan las garras y todo, y el varón no responde. La versión española de Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo o el Mesías demostró su amor a la iglesia entregándose por ella. Demostró el amor a la iglesia entregándose por ella. No existe, mi hermano, una palabra más ligada o tan más ligada al amor que la palabra entrega. Y es de esta manera como debemos de comenzar a entender el amor, en la entrega. No hay otra palabra que esté más ligada. Si tú quieres demostrar el amor brincándote esta forma del amor, vas a producir un desorden. Tienes que comenzar a entregarte para que las demás formas del amor se vayan manifestando en tu vida diaria, en tu vida matrimonial. Por lo tanto, amor es igual a entrega, y entrega implica sacrificio. Entrega implica renuncia. Entrega implica muerte al deseo propio por suplir aquellas necesidades de la pareja, por satisfacer y por edificar la relación. Cuando existe el amor en el matrimonio, mi hermano, este se tiene que reflejar en una forma de entrega del uno para con el otro. Es la primera forma del amor matrimonial, la entrega. Si existe amor en tu matrimonio, entonces tú ves a un varón que se entrega y entonces tú ves a una mujer que se entrega. Y cuando tú ves esto, entonces dices, es un matrimonio que se ama. Y cuando no ves esto, es un matrimonio bueno o pasable simplemente, pero no extraordinario. Ni puede llegar a ser un matrimonio extraordinario. La palabra entregar tiene varias definiciones. Vamos a ver solamente de una manera muy rápida 5 definiciones de esta palabra de entregar. Y la primera es rendirse. Rendirse. Por lo tanto, cuando tú muestras amor para con tu esposa, varón, tú te estás rindiendo, te estás entregando, te estás rindiendo. Y esta palabra rendirse significa ser de utilidad, ser útil ante aquello que ella, que tu esposa desea o necesita, o viceversa, también ser útil en lo que el varón desea o necesita una vez que le toque el tiempo de entregarse a la esposa. Esta palabra entregar, mi hermano, como le digo, despliega una lista de características en cuanto a cómo debe de ser la entrega del uno para con el otro, pero principalmente se enfoca en la entrega del varón hacia la esposa, porque es el representante principal de Dios y tiene el deber de poner como ejemplo ese amor, ser el primero en actuar. Por lo tanto, varón, tú debes de ser el primero en rendirte. Como cuando te hacen manita de puerco. ¿A cuántos te han hecho manita de puerco? ¿O cuántos han visto la UFC o algo así que para rendirse toca la lona? Bueno, tú debes de ser el primero en rendirse. El concepto de hombre mexicano, o macho al nivel que tú quieras en cualquier país es: no te rindas.
No te rindas, tú eres el de la casa, tú eres el que tienes que llevar las riendas. Cuando para poder amar necesitamos rendirnos. Necesitamos comenzar a ser útiles y comenzar a observar lo que necesitan. Varón, voltea con tu esposa y pregúntale, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Me dice mi esposa, un cuernito de chocolate. ¿Qué necesitas? Quiero serte útil, dile, quiero serte útil, porque quiero demostrarte mi amor. Rendirse, mi hermano, implica una negación. Es decir, que amamos a nuestras esposas cuando les servimos, cuando actuamos a favor de ellas pensando en su beneficio antes que en el nuestro. Yo les voy a hacer una pregunta, varones. Muéstrenme un pasaje de la Biblia o un acontecimiento en el que el Señor Jesucristo en su caminar en esta tierra estuviera pensando en sí mismo. Uno. En el que el Señor Jesucristo se haya dado un break porque se lo merecía. O que el Señor Jesucristo haya dicho, tengo derecho. Un solo pasaje. Sin en cambio dice la Escritura que aún así tenía plenitud y tenía gozo. Y cuando vio su iglesia bien formada, su iglesia siendo preparada para la boda, dice la Escritura que quedó satisfecho. Yo no sé ustedes, varones, pero yo he experimentado eso. Cuando veo que mi esposa se siente feliz, yo me siento como pavo real. Y cuando siento que mi esposa no está tan plena, me siento triste, me agüito, porque digo, algo me falta hacer. Y le hago un sándwich. No, ella me los hace a mí también. Pero rendirse significa o implica negarse. Pensar en los beneficios del otro antes que en el nuestro. Buscar sus necesidades antes que las nuestras. Tal y como lo hizo el Señor Jesucristo. Abre tu Biblia en Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Está hablando del Señor Jesucristo y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra versión dice, pues Él, o sea Jesucristo, se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupados siempre en hacer buenas obras. Y este es el resultado que obtenemos cuando el varón actúa como Cristo actuó. Cristo vio la necesidad y se entrega, incluso hasta la muerte. Y dice que el resultado de eso fue un pueblo que se ocupa de hacer la voluntad de Dios, celoso de buenas obras. Y es lo que pasa cuando el hombre se entrega por la mujer o por la esposa se comienza a ocupar de su marido. ¿Sí o no, mujeres? ¿No? Que se entregue y ya. Como dice el dicho, lo suyo es mío y lo mío es mío. ¿Cuántas mujeres están dispuestas a corresponder al amor del marido? Levanten su mano, alto, tómenle foto. No podemos amar a nuestras esposas, mis hermanos, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No podemos.
Llegará el punto en el que si no tenemos entendimiento, como dice el dicho, se llenará el costal de piedritas y desbordaremos reclamando a la esposa todo lo que no nos ha dado y todo lo que nosotros hemos hecho por ellas, supuestamente. Por eso muchos matrimonios terminan por divorciarse, porque no hay un entendimiento de la forma de amor matrimonial que Dios nos demanda si es que Cristo vive en medio de nuestro matrimonio. Los del mundo no les pedimos nada, mi hermano, no pueden. Pero si tu vida, tu matrimonio está cimentado en Cristo, entonces tú sí eres libre para poder adorarle. Tú eres libre para poder servirle, para poder obedecerle. Pero si anteponemos el orgullo, ese orgullo que en muchas ocasiones es un orgullo machista, sin fundamentos, si no cedemos, si no nos rendimos, si no buscamos enseñarle con nuestros actos, entonces no vamos a poder amar a nuestra esposa. Ojo, no se trata de hacer todo lo que ellas quieren, o no se trata de darles todo lo que supuestamente ellas creen que necesitan. No, sino de hacer las cosas que Cristo simplemente nos enseñó. Cristo no fue injusto, mi hermano. Cristo no fue machista. Y tampoco Cristo fue y tampoco es completamente complaciente, sin importar si está bien o está mal, no. El Señor es justo, es equitativo. Y como varones que estamos llenos de la presencia del Señor, de su conocimiento, tenemos que discernir para poder atender las necesidades de nuestras esposas naturalmente y espiritualmente. Pero para eso necesitamos negarnos. Algo que yo le comentaba a mi esposa que Dios me había hablado y que quería aplicar en mi matrimonio es que nosotros tenemos dos niñas chiquitas, una de, ¿cuántos años? ¿2 años qué? ¿Cuántos? No te escuché. ¿2 años, 7 meses? Y una chiquita de 11 años. De 11 años, 11 meses. De 11 meses, está chiquita. Tenemos dos y son, pues ahora sí que demandan tiempo, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Le digo, todos los días cuando no estemos en la iglesia, en estos tiempos o algo así, le digo, yo voy a tomar a las niñas durante 1 hora y tú métete a una comunión con Dios a tu cuarto, como el cuarto de las niñas, ¿no? Digo, métete para que tú en ese tiempo te llenes y tratar de hacerlo diario. Entonces yo trato de ver esa necesidad y agarro y digo, bueno, yo me las arreglo con mis hijas. La primera ocasión hubo un incendio, pero ya vamos mejorando. Pero es algo que necesitamos hacer, negarnos, mi hermano. A veces nos cuesta trabajo cumplir con nuestras simples responsabilidades. Pero parte del amor en la entrega, o la forma de amor en la entrega que tenemos que demostrar o dar, es rendirse, ser útil a la esposa. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Regularmente el desgaste natural del cuerpo casi siempre es mayor en la mujer, porque las cargas del hogar siempre se le dejan a ella, como si fuesen su sola responsabilidad. Estamos tan acostumbrados a pensar cuando hacemos algo en el hogar que ya nos deben toda la gratitud del mundo, cuando es una responsabilidad compartida. Y son detalles que no observamos. Pero necesitamos amar de esta manera. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse, varones? 2, ¿ok? Vamos a retomar el punto. Entregarse es rendirse. Vamos a volverlo a decir otra vez. No, la segunda forma de entregarse es ceder. O la implicación de entregarse es ceder. Nosotros amamos a nuestra esposa cuando nos entregamos, es decir, cuando cedemos. Esto de ceder significa estar dispuestos a perder. ¿Cuántos están dispuestos a perder? Ya sea tiempo,
ya sea espacio, ya sea posición, etcétera. Ceder significa perder a favor de alguien más, en este caso a nuestra esposa. Yo pierdo mi posición por amor a mi esposa. Yo pierdo mi tiempo o cedo mi tiempo por amor a mi esposa. Yo cedo mi espacio por amor a mi esposa. Sí les comenté la vez pasada, ¿no? Que desde que mi hija creció un poquito más, yo solamente de mi cama me corresponde un espacio así. Y a mi esposa y a mis hijas, todo lo demás. Pues tengo que renunciar a ese espacio, mi hermano. Es perder lo que sea por amor a tu esposa. Pierde tu espacio, pierde tu tiempo, pierde dinero. O sea, hasta tacaño. Pierde dinero también por amor a tu esposa. Implica renunciar a aquello que nosotros mismos deseamos, aquello que nosotros mismos anhelamos con el fin de que la otra parte sea beneficiada. Deja que ella escoja la película. Pierde tus intereses, pierde tus deseos, para que ella comience a sentirse amada. Muchas mujeres sienten que no tienen ni voz ni voto, porque el varón no está dispuesto a perder su posición de liderazgo, porque piensan que si la mujer toma alguna decisión en la casa, ya no están cumpliendo como varones. Y no es así, mi hermano. Necesitamos aprender a ceder. Amamos a nuestras esposas cuando cedemos nuestra vida, cuando trabajamos por ellas, cuando nos esforzamos por ellas, cuando damos lo propio de manera incondicional por ellas. Y la mujer todo esto lo va recibiendo, lo va guardando para comenzar a corresponder de la misma manera, así como la iglesia corresponde con Cristo. Es una ley que no cambia. Del Señor se dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, por amor a la iglesia, se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Qué cosas, mi hermano, necesitas perder para que con tu pérdida tu esposa sea feliz? Para que con tu pérdida tu esposa descanse. Para que con tu pérdida tu esposa se sienta contenta, tenga paz, tenga alegría en su corazón. ¿Qué cosas necesitas perder? Cristo se hizo pobre siendo rico. Él estuvo dispuesto a dejar su gloria en las alturas, en donde ángeles le adoraban. Se sujetó a un cuerpo humano y estuvo dispuesto a recibir insultos, a recibir golpes, a recibir vergüenza, por amor a su iglesia. Algunos no quieren ir a la tienda porque ya es tarde. En Filipenses capítulo 2 versículo 5, la versión Palabra de Dios para Todos dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. Aceptó hacerse como un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Imagínense, hasta el extremo de dar su vida. ¿Cuántos varones están dispuestos a dar un riñón por su esposa? No diga, no conteste porque Dios lo va a probar, Al rato, oren por el hermano fulanito de tal. Le hace falta un riñón. Es dispuesto a estar hasta la vida, mi hermano. Pero si no estás dispuesto, si no estamos dispuestos a dar tiempo, a dar espacio, si no estamos dispuestos a
renunciar a nuestros deseos, mucho menos estaremos dispuestos a dar la vida. Por lo tanto, cuando nosotros cedemos y estamos dispuestos a perder, es que yo nunca pierdo, nunca vas a amar. Tienes que estar dispuesto a perder. Es cuando entonces tu esposa se va a sentir amada. Y un cuadro ilustrativo muy claro del amor muchas veces de la esposa hacia nosotros es el embarazo. El embarazo es complicado. Nunca lo he vivido, pero yo nunca he estado embarazado, pero yo veo a mi esposa en sus embarazos y renunció y estuvo dispuesto a perder mucho por causa de los hijos. Y muchas veces la mujer es más entendida en este punto, aun cuando el varón necesita enseñar, necesita dar ejemplo. Y esta es la tercera forma o la tercera característica del entregarse en el amor, enseñar. Es decir, ser el primero en hacer las cosas. Ser el primero en hacer las cosas. En Juan capítulo 13, versículo del 1 al 5, nos dice cómo el Señor Jesucristo estaba comenzando a enseñarle a su amada, a su iglesia. Y ahí en Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó y luego la puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí encontramos muchos principios, mi hermano, pero el primero, Jesús sabía que no le quedaba mucho tiempo y comenzó a actuar. Varones, no sabes cuánto tiempo Dios te va a permitir aquí para amar de la manera que Dios te demanda que ames. Número 2, dice la Escritura que Jesucristo entendía su posición, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que de Dios venía y a Dios iba. No necesitaba la aprobación de nadie. Si te dicen mandilón, que te digan mandilón, no necesitas la aprobación de nadie. Necesitas cumplir con la responsabilidad de Dios. Por lo tanto, en el tercer principio que encontramos aquí es que no tuvo problema con humillarse, con entregarse para poder enseñar cómo debía actuar su amada, cómo debía actuar la iglesia. En el versículo 13 dice: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Enseñando al Señor Jesucristo. Y en muchas otras áreas en las cuales el Señor le enseña a su amada iglesia, para que la iglesia replique ese comportamiento. Varón, tú necesitas ser el primero en enseñar. No necesitas exigirle a tu esposa que haga algo que tú ni siquiera has hecho y ni te molestas por comenzar a hacer. Quieren que la esposa les hable bien y el esposo nunca la trata con delicadeza o como a vaso más frágil. Quieren que les dé el valor y el marido nunca le da el valor que se merece. ¿No quieres que tu esposa corresponda? Enséñale. Como si yo estuviera disciplinando a mi hija cada rato porque hace algo que ni siquiera le he enseñado. ¿Estaría correcto? No. Necesitamos aprender que nosotros somos los responsables del hogar, los responsables del matrimonio. Y si hay algo que queremos que cambie en la casa, debemos comenzar a enseñarlo. Quiero que mi matrimonio cambie, pues comienza a enseñar. Quiero que mis hijos cambien, comienza a enseñarles. O mi esposa, pues enséñale. Entrégate en la enseñanza. Es una forma en la que tú vas a mostrar el amor.
y deja de estar gritando o deja de estar imponiendo o exigiendo cosas que no tienen nada que ver con el amor. Más bien comienza a entregarte en la enseñanza. En cuarto lugar, entregar también significa dar. Dar. Y esto es por entero y de ser necesario hasta la vida propia. Darte. Entregarte por entero. Es una forma de amor impresionante. Es despojarte de ti mismo por amor a tu esposa. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, la Nueva Versión Internacional: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Dice, quien me amó y dio su vida por mí. Pasaje que todos conocemos. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Efesios capítulo 5, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice: vivan una vida llena de amor. Siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Vivan una vida llena de amor. Pero esa vida llena de amor es cuando te das, cuando te despojas de ti mismo, cuando te das por entero incluso, o de ser necesario hasta la vida propia. ¿Qué valor tan más impresionante toma aquello por lo cual se da la vida? Por eso la iglesia tiene valor, porque Cristo dio su vida. Y si tú, varón, no das tu vida por tu esposa, no le das el valor que tu esposa tiene. Y créeme que si tú, varón, no se lo das, el mundo no se lo va a dar, Y si tu esposa no se siente valorada por ti, mucho menos se va a sentir valorada por el mundo o por cualquier otra persona. Necesitamos nosotros como varones, como esposos, como el reflejo de Cristo, comenzar a amar de esta manera, mi hermano. Mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero tenemos el Espíritu Santo y somos imagen y gloria de Dios. Y todo lo que las mujeres están escuchando ahorita es porque también quieren darlo, ¿verdad que sí? A ver, sí. Porque también quieren darlo y están deseosas por darlo, pero necesitan ser enseñadas, mi hermano. Necesitan ser enseñadas. Y en quinto lugar y último, esta palabra entregar también tiene la característica de ser maduro. Ser maduro. De esto no hay mucho que decir. Simplemente una persona que no se entrega es un niño. Es un niño que no ha entendido el amor de Cristo y que no ha entendido cómo debe desarrollarse en su vida matrimonial. No entiende que el matrimonio se fundamenta principalmente en la entrega y que la entrega produce plenitud y gozo y paz. ¿Queremos comenzar a ser varones maduros? Comencemos por entregarnos, comencemos por darnos, comencemos por rendirnos, por enseñar, por ceder. Porque esta es la primera forma del amor. Si no hacemos esto, no podemos brincar a lo demás que el Señor quiere mostrarnos y cómo quiere llevar nuestro matrimonio a niveles más altos y profundos. En el conocimiento y en la adoración. Necesitamos ser matrimonios de ejemplo. Porque estamos en Cristo Jesús, porque Cristo habita en nuestras vidas, su presencia debe de producir esto en cada vida, en cada matrimonio, en cada hogar.
De lo contrario, seríamos o terminaríamos siendo simplemente religiosos. Y Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere llevarnos a la plenitud de su amor. ¿Cuántos quieren amar de esta manera? Amén. Póngase de pie, mi hermano. No sé cuánto duró, pero creo que duró mucho. Pero es una vez al mes. Y es importante que recibamos la instrucción de la palabra. Tenemos un privilegio inigualable, que es la palabra de Dios. El poder ser instruidos por lo que Dios mismo, por lo que salió del mismo pensamiento de Dios, mi hermano. Todo lo que está en la mente de Dios, todo lo que el Señor diseñó, lo bajó, lo dejó escrito para nuestra enseñanza, para nuestra dirección, para que no caigamos en comportamientos que no tienen valor, en comportamientos que no merecen la honra, que no merecen honor, que no son para nada honorables. Todo está escrito y todo se nos ha dado y se nos ha puesto en bandeja de plata. Necesitamos tomar todo esto, mi hermano, mi hermana, y bajarlo a la vida práctica. Necesitamos comenzar a cambiar aquellas cosas que Dios nos está demandando que cambiemos. Necesitamos comenzar a amar de la manera que Dios quiere que amemos, para que comencemos a vivir verdaderos matrimonios, de los cuales ya no hay. Son escasos. Ya no encuentras matrimonios de esos. Pero es curioso, mi hermano, que en esta generación Dios nos esté dando el privilegio de escuchar su palabra y de aprender su palabra de una manera real, viva. Y que no lo hayamos aprendido así de nuestros padres, quizá. Porque yo no sé cuántos de aquí pueden ver en sus padres un matrimonio extraordinario, conforme a lo que aprendemos en la palabra. Pero yo no sé cuántos de ustedes quieren que sus hijos sí vean en ustedes un matrimonio extraordinario. Yo lo quiero para mis hijas. De verdad que lo anhelo con todo mi corazón. Que mis hijas puedan ver algo extraordinario en mi matrimonio, un reflejo de Cristo, del amor de Cristo y la iglesia, de modo que ellas digan: mira, Dios es una realidad, porque lo veo en mi papá y lo veo en mi mamá. Aun cuando ya sean grandes y aun cuando estén casados, que sigan viendo un desarrollo matrimonial cada vez mayor, y lleguemos a viejitos y no dejemos de impactar la vida de otros. ¿Cuántos quieren esto? Cierren sus ojos, mis hermanos. Glorioso Padre, te damos gracias porque tu amor es inagotable. Y debido a que es inagotable también, nosotros podemos ser cada vez más llenos de Él. No hay un límite para el amor que tú quieres mostrar. No hay un límite para la enseñanza que quiere producir esos cambios, que quiere producir ese orden de lo desordenado. Es lo que queremos para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Jesús, por habernos amado de una manera incalculable. Yo, como miembro de la iglesia, puedo entenderlo como tú me amaste de manera incondicional y te entregaste por mí. Señor, así yo también quiero seguir tus pisadas y entregarme por mi esposa.
Ayúdame. Y cada vez que venga a mi corazón y a mis pensamientos la más mínima pizca de orgullo, de soberbia o de cualquier cosa semejante que quiera impedir que yo me rinda, que yo ceda, que yo me dé completamente. Ay, ayúdame y recuérdamelo para esforzarme más y estar dispuesto a renunciar a mí mismo, a negarme para hacer tu voluntad, con gozo y con alegría. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos todo el honor y toda la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Rey. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Qué privilegio de verdad, mi hermano. Créame, qué privilegio es recibir la instrucción del Señor en la vida matrimonial. Créame que yo veo otros matrimonios que no tienen la instrucción y digo, gracias, Señor, por haber permitido que comenzara mi matrimonio bajo tu gobierno y que siga yo aprendiendo cada vez más y que me dé duro para yo como varón poder cumplir con mi responsabilidad. Que no me deje cómodo, que no me deje donde estoy, porque solo así puedo experimentar cada vez más un matrimonio mayor, un matrimonio diferente, algo que el mundo no puede conocer, pero nosotros lo tenemos. Amén. Bueno, pues hermano, pues que Dios le bendiga. La próxima reunión es dentro de un mes, ya le pondremos la fecha ahí en el WhatsApp o en el Facebook. Igual en viernes a las 7:30 de la noche. Los que puedan asistir el domingo nos vemos en la reunión general a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, mi hermano.